Hola, bienvenidos. Bueno, como he estado leyendo anécdotas de Bhagavan y a la gente no le gusta, pues voy a tener un poquito de piedad. Y voy a leer algo que sí que suele gustar más y tiene más visitas, los vídeos de Robert Adams. Así que os leo un ratito a Robert. Le pregunta a un discípulo, ¿existe la mente en el mundo real? Respuesta, parece existir, tan solo es una apariencia. Pero entonces no existe. En realidad no existe ninguna mente. ¿No es más que una creencia, pues? La mente es una creencia. En realidad no es más que pensamientos. El conjunto de tus pensamientos es la mente. Es de los pensamientos de lo que os tenéis que deshacer, de lo que os tenéis que desenganchar. Por tanto, la mente es un conglomerado de pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro. Eso es lo que es la mente. Cuando se comprende realmente su naturaleza, la mente desaparece. Es igual que un arco iris, que parece ser real, pero que cuando te acercas a él te das cuenta de que no existe, de que es una ilusión óptica. Pues así es la mente. La mente es lo mismo. La mente os convence de que sois únicamente el cuerpo y a través de él tenéis que experimentar una serie de cosas y os sigue engañando, haciéndoos creer que existe el karma, la reencarnación, los samskaras. Pero cuando se indaga, ¿a quién se le aparece esta mente? Entonces la mente huye, sale corriendo y sois por fin libres. Siempre, y yo he visto insistir en esto a las personas que están metidas y que siguen esos temas todos los días, ¿no? Termina diciendo, bueno, yo tengo esperanza en que haya un punto de unión entre el sueño y la realidad. ¿Cómo se resiste la mente a aceptar algo tan simple, ¿no? ¿Cómo puede haber un punto de unión entre el sueño y la realidad si el sueño no existe, si es una pura ilusión? Estás hablando de dualidad. Estás creyendo que esto de aquí, esto que ves aquí, como lo ves aquí, es real. Entonces, a ver si entre esto y lo otro, pero es que no hay esto y lo otro, hay una cosa. Esa mente no puede unirse a Dios porque esa mente no existe. Se tiene que dar cuenta de que no existe, que ya es Dios. Fijaos que es simple. Pues nada. La gente que lleva en el Advaita años, de repente coge y te suelta esto. Y dices, es resistente, es resistente. Esta maldita es muy resistente. Seguimos. Robert, cuando hacías referencia a la mente en esa pregunta, ¿qué pasa entonces con cosas como cocinar, usar aparatos electrónicos o conducir? Todo eso son cosas de la mente. Robert dice, cuando la mente desaparece, entonces todas esas cosas se hacen de forma espontánea. Siempre se han hecho de forma espontánea, ¿vale? Pero tú creías que no. Te motiva a ello lo que llamamos el ser o la conciencia. Todas esas cosas las hace de forma espontánea. Todo es espontáneo. Todo lo que tengas que hacer, lo sigues haciendo. Solo que ya no es la mente la que las hace, sino la conciencia o el ser. Es una forma de explicarlo, no es que ahora las hace el ser. Antes las hacía la persona y la mente y las hace el ser. No. Siempre las ha hecho nadie. Siempre las ha hecho nadie. Se hacen solas y ya está. ¿Vale? Pero aprecias una cosa o aprecias otra. Discípulo, o sea que todo eso y la mente son cosas distintas. Robert dice, en realidad la mente es conciencia. Pero al igual que en un sueño, parece ser la mente. Y cuando te deshaces de la mente, solo queda conciencia. Y entonces, quien te motiva y te guía es la conciencia. Entonces, ¿cómo calificarías estas cosas prácticas? ¿Cómo no son la mente? ¿Cómo que no son más que objetos de existencia propia, objetos inanimados? El maestro responde, lo que tú calificas como cosas prácticas es lo mismo que el cuerpo. Mientras creas que no eres más que el cuerpo, tendrás cosas prácticas de las que ocuparte. Y sí, dará la sensación de que tú te encargas de hacerlas. ¿Ves? Aquí lo explica mejor. Dará la sensación de que tú te encargas de hacerlas. Pero se realizarán mejor de lo que tú nunca hubieras sido capaz. Al mismo tiempo tendrás claro, sin la más mínima duda, de que no eres tú quien hace esas cosas, que no eres tú el hacedor,
aunque a pesar de todo eso las cosas siguen llevándose a cabo. Discípulo: más que a trabajarme a mí mismo o a adoptar la postura del observador, tiendo a cumplir con mis obligaciones, a examinar mis acciones, a ocuparme de mis negocios, de la gente y de sus necesidades. ¿Eso es algo que debo superar ya? Respuesta: tú tiendes a la acción correcta, lo cual es una gran ayuda. Eso es mejor que servirse de conceptos espirituales para ser apático. Los que renuncian a la vida y todo eso que tantas veces lo he dicho en el canal. Para dejar a la gente tirada o para quedarse ensimismado. Por eso en el vídeo anterior de Ramana había una señora que solo se quería ir a meditar y a meditar y a meditar y él la llenaba de trabajo. Porque el que no medita le va a mandar a meditar muchísimo. Y el que solo quiere meditar muchísimo le va a poner a trabajar. Y el que quiere abandonarla a su familia para irse a la montaña le va a decir: no te vayas, quédate con tu familia. Porque es el ego el que siempre va a querer esta cosa o esta o esta o esta o esta. No es el mismo ego el del 5 del eneagrama que tanto he hablado aquí que el del 2, que es todo lo contrario, que soy yo, por ejemplo. Entonces, en general, se suele decir: ayuda a los demás. En vez de pensar en ti, ayuda a los demás. Una cosa muy generalizada, vale para la mayoría. Pero, por ejemplo, para un 2 no le digas eso, porque le estás realimentando el 2. El 2 es el ayudador. El que se vuelca en los otros, el que da el amor incondicional, el que se adapta, el que traga y el que todo. Entonces, ¿sabes? Date cuenta de tu ego. Se trata de tu ego y de ir en contra de tu ego. No hay, por lo tanto, esas generalidades. Hay que entender esto, ¿eh? Y como digo, los maestros siempre contestan a la persona que está preguntando, ¿eh? Que con que te miren te están viendo hasta el alma y el karma y la vida anterior y la posterior. Pero es que literalmente es así. No es una broma lo que digo. Entonces, saben perfectamente lo que te tienen que decir o hacer. Y surge en ellos. Tú, le dice, tiendes a la acción correcta, tal, 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 tal. Tú. Este personaje que hay aquí. Otro tiene otra manía, pero a ti te da por esta, ¿no? Dice: en tu caso la acción correcta es una gran ayuda. Eso es mejor que servirse de conceptos espirituales, estar ensimismado y tal. Vale. Eso no es más que un espejismo, porque tú crees que estás progresando, cuando en realidad no es más que un puro egoísmo. Por lo tanto, sigue haciendo lo correcto, porque eso no aporta más que armonía. Es algo que te surge muy de dentro, así que estás en el buen camino. El paso siguiente consiste en entregar la mente a la perfección omnisciente, mediante las prácticas que acabamos de describir. Eso te quitará un gran peso de encima y te irá guiando para que las acciones correctas se produzcan de forma automática, porque se habrán esfumado el ego y las racionalizaciones para justificar las acciones no correctas. Irás teniendo una sensación de optimismo, habrá armonía. Tus acciones no tendrán repercusión y no tendrán como consecuencia complejos sufrimientos, porque tú solo harás acciones correctas para todos los involucrados y eso es ya liberación. El discípulo le pregunta: ¿qué lugar ocuparán los pensamientos en mi mente al realizar las acciones correctas en mi vida? Y además, ¿qué se entiende por acción correcta? ¿Es desde la perspectiva literal con el sentido de toda la vida? ¿O es en el sentido de la educación religiosa que recibí de pequeño sobre el bien y el mal? ¿O desde la perspectiva de Ramana que has mencionado antes? El maestro le dice: en cierto modo, los pensamientos dan paso a una realidad superior, al ser, a una realidad que no cambia, a lo supremo. Y claro está, eso no es más que amor omnipresente, compasión y humildad. Es la libertad del ser. En ese estado, todo lo que uno hace está guiado por esa verdad. Por encima de todos los pensamientos prevalece una paz omnipresente que de hecho ya existe en tu corazón. Tú ya sabes qué acciones son correctas y cuáles incorrectas, solo que tu mente se inventa excusas porque eres aún un esclavo de los sentidos, del ego, el cual busca maneras de hacer de algo malo algo bueno, o de lo bueno algo malo, argumentando que no existen el bien y el mal como excusa para hacer cosas deshonrosas, para ser beligerante, maleducado o irrespetuoso. Porque mientras se está en esta tierra, se está sujeto a las leyes de las repercusiones de las acciones, hasta que cualquier acción
sea fruto del cariño, de la amabilidad, lo cual se hace sin ningún esfuerzo, cuando uno no vive en la mente. La formación religiosa es básicamente correcta, dado que se basa en las leyes de las buenas acciones. No son más que leyes de armonía, de felicidad, que impiden el sufrimiento. Todas las escrituras se basan en esta ilustración de una verdad inmutable. Robert, cuando hablas del silencio, te refieres a que la mente permanece en silencio, ¿verdad? Cuando hablo de establecerse completamente en el silencio, la mente por sí misma es incapaz de quedarse en silencio. Claro, la mente siempre es la parlanchina. El silencio es Dios, Dios mudo, ¿no? Que decía el abuelo de Akenatón, ¿no? Que Dios era mudo, pues eso. Pero la mente no es muda ni va a ser muda nunca. Pues eso lo dice. La mente es incapaz de quedarse en silencio porque no es más que un conglomerado de pensamientos. Cuando uno entra en silencio, la mente se ralentiza hasta que finalmente desaparece en la magnificencia de su lugar de procedencia. Pero la mente no se puede silenciar. Discípulo, los pensamientos, ¿verdad? No hay más que silencio, puro silencio. La ausencia de pensamientos. Sí, podríamos llamarlo así. Si intentas silenciar la mente te va a costar mucho porque para empezar la mente ni tan siquiera existe. Te fíjate y te va a costar muchísimo. Por lo tanto, ¿qué intentas silenciar? A esta frase la tengo aquí en lo de comunidad puesta. No intentes parar la mente, comprende que no la tienes. Lo que parece ser la mente desaparecerá por voluntad propia cuando tú te sumas en el silencio porque la mente nunca ha existido. Cuando te quedas quieto, quiescente, todo funciona por sí mismo y el verdadero ser brota de todo su esplendor y belleza y desaparece todo lo que había aparecido antes. Por lo tanto, es una equivocación decir, voy a acabar con la mente para que la mente se calle. Porque para empezar, esa mente nunca ha existido, por lo que no se la puede acallar. Vuelvo a repetir, lo único que te interesa es estar en silencio, en el silencio que eres. Así que olvídate de la mente y si te quedas realmente en silencio te darás cuenta de que para empezar tú no has tenido nunca una mente. Así que serás un sin mente, serás un demente, todos se ríen. Discípulo, normalmente cuando la gente habla de quedarse en silencio se refieren al hecho de no hablar. Pero tu idea va mucho más allá de no hablar o de sí hablar. Sí, va mucho más allá. A lo que la gente se refiere es a tranquilizar la mente, pero yo no me refiero a eso tampoco en absoluto. Aquí nadie intenta tranquilizar la mente, sino que intentamos alcanzar un silencio interior que es Brahman, otro de los nombres que se le da a este silencio y que es sinónimo de realidad absoluta. Eso sí que es auténtico silencio. Y eso es el vacío. Esa es la nada, ese es el para-Brahman también. Ojalá transcurra en silencio todo el resto de vuestra vida y eternamente. Perdón. Discípulo, dice Robert, ¿cuáles son los escollos o las trampas más corrientes de la mente mientras te hace la autoindagación? Pues la principal es que la mente te hará creer que ella existe de verdad. Y pasado un rato te dirá, mira que perder el tiempo haciendo esto cuando podrías estar haciendo otra cosa, emborrachándote, viendo una película o viendo televisión, jugando a los bolos. ¿Por qué pierdes el tiempo con la autoindagación? También te dirá, fíjate el rato que llevas ahí y no vas a notar nada. Déjalo ya y vuelve a tu vida normal. Tu mente no es tu amiga, sino que se inventa todo tipo de cosas para perjudicarte. Empieza por sacarte a relucir los miedos, incluso miedos del pasado o incluso de vidas pasadas. Y tú te preguntarás, ¿qué te está ocurriendo? En algún momento puede que te muestre espacios muy oscuros durante la meditación y que te entre miedo. La mente te puede mostrar todo tipo de situaciones negativas para intentar hacerte parar de la autoindagación. Pero recuerda siempre que la mayoría de la gente que ha pasado por esas cosas las ha vencido de esta forma. Se preguntan, ¿a quién le está pasando todo esto? ¿Quién está viendo este miedo? ¿Quién está escuchando esta voz, estas cosas, esta voz de la mente que le dice esto? ¿Quién tiene estas experiencias? Siempre es el yo. Permanece en el yo y te liberarás.
discípulo. O sea que si de repente te encuentras en el vacío o en la oscuridad, pero como acabas de decir, tienes que indagar a quién le está pasando todo esto, sí, y además teniendo presente que no hay nada que pueda hacerte daño. No existen los demonios, ni el diablo, ni el anticristo. Todo eso son cosas de la mente y basta con indagar. ¿A quién le vienen todos estos pensamientos? Para que ellos desaparezcan. ¿Por qué da siempre la sensación de que la mente es tan negativa, Robert? Porque intenta evitar ser aniquilada. Como la mente no quiere que la destruyan, entonces te mete miedo y se inventa todo tipo de estrategias para que te olvides de la iluminación. Al fin y al cabo, ¿a alguien le apetece que le destruyan? No, y por eso la mente sigue con sus tonterías. Por eso saca a relucir tantas negatividades para meterte miedo y que dejes de hacer tus prácticas. Pero también hay veces que te enseña cosas maravillosas y te dice, no necesitas nada de todo eso. Con todo lo que tú ya tienes, toda esa gente maravillosa en tu vida y todas las cosas que puedes desear. Disfruta, disfruta y deja de hacer la autoindagación. La mente está dispuesta a hacer lo que sea para ponerte todo tipo de trampas, pero tú no dejes de hacer la autoindagación. La única manera de liberarte totalmente es entregarte por completo, renunciar por completo a ti mismo. Olvidarte completamente del mundo, no reaccionar ante las personas, los sitios, las cosas, empezar a trabajarte haciendo algún tipo de práctica espiritual. Cuando uno se interesa mucho en la espiritualidad, no lo hace porque sí, sino porque quiere realmente hacerlo. Puedes empezar haciendo Hatha Yoga o donde aprendes todo tipo de posturas asanas, después quizá pasados unos años te canses y hagas Raja Yoga o Ashtanga Yoga o Pranayama o lo que sea. Sea cual sea tu religión, empiezas a buscarle su aspecto místico. Ahí está el punto. El interés en el aspecto místico, ¿no? Si eres judío, pues empezarás a leer la Cábala, y si eres cristiano, a leer a los místicos cristianos, si eres musulmán, los textos sufís, pero todo conduce a la misma meta. Si eres sincero contigo mismo y lo haces con dedicación, llegarás a un punto en que independientemente de la religión que profeses, te preguntes, ¿quién es el que está experimentando todas estas cosas? Así que acabas llegando también al punto preciso para practicar la autoindagación. ¿Quién es este que lleva tiempo haciendo todas estas cosas? Así empiezas a hacer tu introspección. Y te dices, ¿llevo todos estos años practicando todo esto? Hasta que un día en el que algo dentro de ti te dice así es, llevo años practicando todo esto. Hay algo dentro de ti que te dice que busques este yo. ¿En qué consiste ese yo tan escurridizo que lleva años practicando todo tipo de cosas? ¿A quién se le aparece este yo? ¿De dónde surge? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo verdaderamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Besito, hasta la siguiente.